Este es un espacio para hablar de agricultura, ganadería y alimentación de manera dinámica, entretenida y diferente. Esto es Maga Podcast, una producción del Gobierno de Guatemala. Es un gusto compartir escenario con mi compañero Ángel Alonso. Buenos días, Ángel. Bienvenido. ¿Qué tal, Byron? Gracias, bienvenido y bienvenidos todos aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. En YouTube nos encuentran como Guatemaga, en Facebook como maga.gt y ahora también pueden encontrar todos nuestros episodios en Spotify. Nos encuentran como Maga Podcast. Ahí nos buscan, por favor, suscríbanse. Pueden escuchar todos los episodios anteriores, pero también nos pueden encontrar en el resto de redes sociales, en Twitter, en TikTok y en Instagram estamos como Maga Guatemala. Así que bienvenidos, vamos a empezar un nuevo programa. Byron, hoy un tema interesante, creo que le va a importar y va a atraer a un sector en específico, pero creo que es de mucha utilidad para todo el sector productivo, principalmente agrícola del país. Claro que sí, Ángel, pues vamos a hablar realmente del suelo bello que tenemos en este país. Creo yo nuestro recurso más preciado. Nuestro recurso más preciado. Y es interesante que hoy vamos a conocer cada una de esas características que tiene ese suelo dependiendo de altitudes, de la región donde esté ubicado, pero para eso tenemos expertos que nos lo van a ir explicando. Hoy trajimos expertos. Tenemos a los expertos y es un gusto presentar a Rafael López, que él es director de Dijejer Maga. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Byron y Ángel. Buenos días. Gracias por la invitación, estamos muy contentos también de participar con ustedes en este segmento. Solo para aclarar, Dijejer es la Dirección de Información Geográfica y Gestión de Riesgos, ¿verdad? Estratégica y Gestión de Riesgos. Exactamente, sí, ahí está la Estratégica y Gestión de Riesgos, así es. Y también está con nosotros Alexei Domínguez, él es especialista en suelos, también de la dirección que representa acá Rafa. Bienvenido, Alexei. Byron, buen día. Ángel, buen día. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con el público que lo sigue a ustedes. Y les decía que realmente son expertos en este tema y ellos nos van a ir explicando cuando ya entremos en materia de la entrevista con la temática de los estudios de suelo, porque pues es gente que viene trabajando muchos años en esta área. Pero como es tradición, Ángel, en nuestro episodio de podcast, hoy queremos empezar que nuestros seguidores en redes sociales conozcan a nuestros invitados un poco más allá, que conozcan su personalidad, su qué hacer fuera de lo que es la profesión, de lo que es el qué hacer en el Maga estudiando los suelos. Y quisiera empezar con tu persona, Rafa. A ver, ¿quién es Rafa fuera de este procedimiento, fuera de esta experiencia con suelos? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Bueno, pues mi nombre completo es Sergio Rafael López Salazar, aclarando porque se usa más el nombre Rafael, con mucho gusto. Es primera vez que le sé que es Sergio. Sí, por eso estamos hablando de detalles que no conocen. Cabal, pues cabal, sí. De eso se trata. Qué bien, sí. Yo tengo años de conocer a Rafa y no sabía que se llamaba Sergio. Y gratamente, pues todos mis amigos me conocen como Rafael y así es como nos hemos identificado. Digamos que en la vida normal, fuera de lo laboral, pues es muy bonito. Nosotros ya en el Maga tenemos de trabajar, este es el año concluido 24. Y la verdad que nos hemos formado en el Ministerio de Agricultura. Ha sido muy grato el poder conocer el Maga desde varias ópticas. Y a lo largo del desarrollo del trabajo hemos ido entendiendo lo que es ser servidor público. Y con mucho gusto pues se ha generado la vocación. Y el Maga nos ha dado la oportunidad de poder tener esa carrera administrativa, digámoslo así, para poder ir entendiendo las temáticas. Entonces en la dirección en la cual trabajamos, pues hemos estado en todas las temáticas, desde la formación. Nosotros trabajamos no solamente suelos, sino sistemas de información geográfica, cobertura vegetal, que es el inventario de cultivos, y la gestión de riesgos, que es un tema que se ha venido desarrollando en Guatemala y ha ido creciendo poco a poco. Entonces, digamos que hemos ido creciendo con el ministerio y ha sido una oportunidad muy buena. Entonces, digamos que en la vida fuera del Maga, pues yo tengo todavía 15 años de estar casado y tengo un hijo y todavía tiene una edad de niño. Entonces acaba de cumplir 9 años. Entonces gracias a eso todavía pues me obligan a jugar pelota. Todavía tengo que comprar Nintendo y juegos para poder meterme en el tema, aunque ya digamos que ya en la generación de uno ya no está. Pero bueno, es grato el poder tener esa oportunidad de poder compartir con eso. En mis hobbies me ha gustado mucho el leer, o sea, siempre me ha gustado leer.
y gracias a las temáticas que hemos tenido en el MAGA nos ha obligado también a meternos y a comprender las temáticas que tenemos, aunque tenemos compañeros especialistas, pero ya verán ustedes en los detalles de que hay temas en los cuales como Guatemala hemos tenido mucho que mejorar y nos falta todavía que aprender. Entonces me ha gustado mucho leer. Gracias a la pandemia también aprendí un poquito de jardinería y logré establecer un jardín en mi casa y eso nunca lo había hecho. Entonces la verdad que también lo aplicamos en esa temática. Un hobby muy, muy interno también es que me gusta cantar. Que cante bien es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que varios nos pasa eso. Pero de que me gusta, sí me gusta, ¿verdad? Entonces gracias a la pandemia incluso hemos tenido con algunos amigos algunos karaoke virtuales también a través de Zoom. Hemos aplicado esto y entonces también nos hemos incursionado en otros hobbies que no teníamos antes, digamos. Entonces cada temporada como que nos permite ampliarnos un poquito más. Entonces me gusta compartir, tengo amigos, he tratado de conservar la amistad con las personas, así es de que ante todo pues yo creo que la calidad de humana que podamos desarrollar nos permite el poder hacer más amigos y continuar trabajando. Y el MAGA, como les he dicho, para mí ha sido la mayor universidad educativa que puede tener en este caso un servidor público, es que una institución nos permita el conocerla y aún así vamos conociéndola más. O sea, no vamos a decir de que ya tenemos la experiencia completa, sino la capacidad de poder seguir aprendiendo. Entonces sí ha sido muy grata la experiencia en el MAGA y los hobbies y los quehaceres rutinarios fuera de, pues tenemos mucho que hacer también. Qué interesante conocer todas estas facetas, la verdad, muchos aspectos que no sabía yo de Rafa. Cada vez que decía yo, en tiempo de pandemia, yo decía, te va a decir que se puso a hacer TikTok, dije yo. Y Rafa, ¿y qué te gusta leer? Lejos de todo lo técnico, porque sí sé que te gusta mucho investigar y te gusta mucho incursionar en todas esas temáticas que tienen que ver con el qué hacer de tus funciones en el ministerio, pero además de eso, en tu tiempo libre, ¿qué disfrutas leer? Bueno, en el caso, por ejemplo, a mí me gustó siempre mucho leer de historia. El leer de historia y conocer, por ejemplo, empezar de detalles, la historia de Guatemala, la historia de América. Conforme conocemos un poquito más países, conocer sus culturas también. Entonces me gusta comparar lo que leo contra los documentales que me permiten visualizar también un poquito más y poder acrecentar un poquito la capacidad de aprendizaje. Y en este caso, digamos que eso es lo que me gusta. Ahora lo que me ha tocado, pues he tenido que revivir algunas obras infantiles también para poder adaptarnos a la temporada de papá también. Pero sí, o sea, esas son parte de las cuestiones que me gusta leer. La historia y la geografía me ha gustado mucho. Interesante, Rafael. Qué bueno conocer esas facetas también de los compañeros, de verdad, casi siempre nuestra relación es en el ámbito laboral. Y es que es cierto, porque, por ejemplo, con Rafa tenemos por ahí desde el 2000... Sí, él tiene 24 de estar aquí, ¿hace cuánto? Sí, 2000. Yo tengo 10 años ya de conocerlo. Sí, pues. De que nos conocemos y lo que pasa es que en el corre del MAGA siempre está uno más que hablando solo de chance, ¿verdad? Y al grano, entonces conocer esas facetas son interesantes. Alexei, vamos a conocer ahora a Alexei. ¿Quién es Alexei cuando está fuera del ministerio, cuando está fuera de ese mundo tan apasionante que son los suelos de nuestro país? Los voy a hacer reír. Por favor. No porque sea payaso, pero platicarles. Empezamos, soy ingeniero agrónomo. Mi esposa también es ingeniero agrónomo, es colega. Yo creo que ella tiene más años de haber estado en MAGA trabajando que mi persona. Tengo tres hijas y tengo un hijo de 4 patas, un perrito, un Boston. Es parte de la familia. Indicarles de que fuera de lo que es el ámbito laboral, es decir que he practicado bastante deporte, aún juego fútbol todavía. Me reúno con mis compañeros que hace 35 años nos graduamos de peritos agrónomos juntos, todavía nos juntamos 3 veces al año. No corremos mucho, bueno, pero según nosotros pensamos que somos unas balas para correr, pero ya la edad ya no lo permite, solo está en la mente, en donde nosotros pensamos que estamos corriendo mucho y si nos miramos vamos casi que caminando, pero todavía lo hacemos deporte. Sí. Pero la técnica y la clase no se la quita nadie. Exacto. Bueno, en la casa pues es un matriarcado, 4 mujeres, solo Teo, que es mi Boston Terrier, y yo somos los únicos que estamos de representante. Me agrada cocinar, me relaja mucho el cocinar. Cuando yo vengo de 5 hermanos, mi mamá no tuvo una persona que le ayudara, entonces éramos nosotros los que ayudábamos. Habían hermanos que les gustaba
barrer, trapear, y dije, eso es repetitivo, mejor voy a hacer algo que me va a dejar enseñanza. Entonces yo entré a cocina, entonces yo ayudaba a mi mamá a cocinar, y eso me permitió, cuando estuve en mi fase de estudiantes, estuve como 4 años en una casa de huéspedes, luego otros 4 años en apartamentos, entonces ya cocinaba yo. Eso me permitió, me relaja bastante, me permite salir de esa rutina del quehacer, me relaja tremendamente. Como les digo, hago deportes, convivo mucho con las chicas, hay mucho consenso en la familia, por lo mismo que hacemos parte de la mujer dentro de las decisiones. Ya que tenemos 2 cocineros aquí, a mi amigo Byron también le gusta cocinar y cocina muy bien. Vamos a ver qué día probamos las recetas de Alexei. Hay que meterse en una cocina, la Alexei, práctica. ahí a ver qué hacemos. En un próximo programa, recetas. Recetas de maga. Sí, recetas de maga, me parece. Interesante conocer el quehacer de Alexei. Pues bueno, no sé, ¿tienes algo más para escudriñar, Alexei y Ángel? No, yo creo, mira, ¿sabes qué pasa también, Byron? Que este no va a ser el único programa con nuestros amigos de Dijejer. No, definitivamente tenemos que no. tanto que hablar con ellos, entonces vamos a dejar algunos detalles para el próximo, porque yo sé que hay más. Excelente. Pero hoy vamos a hablar específicamente, como lo decíamos, Byron, de uno de los recursos más preciados que tenemos, que es el suelo y el trabajo que en Dijejer se hace específicamente con eso. Tienen otras funciones, como ya lo dijo Rafael, ellos ven el tema de gestión de riesgos, de información geográfica, e incluso están muy relacionados con el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA, el cual ha generado informes de los últimos fenómenos climáticos. Pero hoy vamos a hablar de una de esas funciones, que es el tema de suelos, y siempre decimos que Guatemala tiene unos suelos favorecidos, bendecidos por Dios, porque son muy fértiles, y los microclimas que tenemos también nos permiten tener una producción destacada, diría yo, a nivel regional, pero que se fortalece cuando conocemos este recurso y cuando sabemos cómo tratarlo. Así que de eso vamos a hablar hoy, Byron. Claro que sí. Los estudios de suelos que el Ministerio de Agricultura, mediante nuestros amigos de Dijejer, desarrolla acá en Guatemala. Excelente. Y quisiera que empezáramos, Rafael y Alexei, un poco explicándole a nuestra audiencia en qué consiste un estudio de suelos. ¿De qué estamos hablando? O sea, cuando digo el estudio de suelos, ¿qué es? Tal vez pudiéramos partir en cuanto al tema de la necesidad del estudio de suelos. Ayer, por ejemplo, quiero hacer alusión, ayer fue el Día Mundial de los Suelos, en el cual como MAGA nos sumamos gratamente porque también estamos trabajando, no es solamente teoría, y eso es la satisfacción del tema. Y alguna pregunta que hacíamos ayer en el foro virtual que realizamos era el tema de qué tanto conocemos Guatemala, qué tanto conocemos qué se produce. ¿Será que también los cultivos que estamos sembrando son los apropiados y las temporalidades también? Eso es lo que permite contestar las preguntas, el estudio de suelos, el hacer la radiografía de cómo está Guatemala, saber hasta qué nivel es la capacidad y la diversidad productiva que se puede lograr. Entonces, digamos que es una necesidad, y Guatemala hace un poco ya de años, más de 60 años, se hizo el primer estudio de suelos, el cual permitía hacer ese análisis, un análisis de cómo estamos. Antes de hablar del suelo hay que conocerlo, y eso es lo que el MAGA hace al estudiar los suelos. Me gustó mucho la analogía de radiografía de nuestro recurso, de nuestro suelo, porque eso sucede con una radiografía cuando vamos a hacernos un examen médico para poder ver qué está sucediendo, por ejemplo, en los órganos o en los huesos. Hacer una radiografía es ver internamente. Eso es lo que se hace en un estudio de suelos, Rafa, es investigar esos elementos que posee el suelo para conocer exactamente las propiedades productivas que tiene. Sí, exactamente. Por ejemplo, el ver la capacidad productiva que tenemos, qué tipo de suelo tenemos, el hacer la investigación y algo interesante. Digamos, la tecnología actualmente nos ha traído a nosotros el uso de imágenes satelitales, por ejemplo, pero nosotros en el MAGA, con la metodología que utilizamos, que es la clasificación taxonómica americana, la taxonomía es la clasificación. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Se clasifican los suelos, entendemos qué tipo de suelos tenemos en las regiones, y cuando entramos a la clasificación taxonómica americana, podemos comparar internacionalmente qué países, por ejemplo, desarrollados, tienen el mismo tipo de suelos de Guatemala. Por ejemplo, voy a hablar de Chimaltenango, qué tipo de suelos tienen los mismos suelos de Chimaltenango en otros países del mundo. Al poder identificar esto, entramos a un inventario internacional en el cual podemos tomar las tecnologías de otros países que ya han funcionado. Entonces se pueden traer ese tipo de tecnologías y recomendaciones para Guatemala muy útiles. Entonces para eso nos sirve prácticamente el entrar en detalle un poquito eso. Pero el plus del MAGA
es que nosotros vamos a campo para poder hacer un estudio de suelos. No lo hacemos solamente en el escritorio, sino también vamos a campo, tomamos muestras de suelos, las llevamos a análisis de laboratorios. Entonces los resultados que da son estudios fidedignos, claros, que dan información muy útil, muy certera. Entonces eso es digamos, es un estudio científico con una prueba y un resultado que nos permite dar a la población pues calidad de información para poder tomar decisiones. Rafa, hablas de 60 años que se hace el primer estudio de suelos en Guatemala. ¿Cómo ve el MAGA o cómo inicia esa necesidad de adentrarse a hacer ese estudio de suelos? Me imagino, inició con un nivel semidetallado de suelos. ¿Cómo surge esa situación? Sí, porque el de hace 60 años no lo hizo MAGA, ¿o sí? Hace 64 años, 1959, el gobierno de los Estados Unidos fue el que envió al líder, fue el doctor Charles Simmons, le decimos, aunque es Simons correctamente, lo mandó a Guatemala como un especialista internacional a hacer el estudio de suelos de Guatemala, el primer estudio. Y quiero mencionar que él aproximadamente, según los cálculos que tenemos, hizo un trabajo de campo de 15 años para tener el primer estudio de suelos de Guatemala. Entonces no sabemos la cantidad de personas que utilizó, sí sabemos que utilizó 2 profesionales guatemaltecos, el ingeniero José Tárano y el ingeniero José Humberto Pinto, fueron los 2 guatemaltecos que estuvieron pioneros con él. En el acompañamiento fueron 15 años de trabajo. Recordemos que en ese entonces no había la tecnología que tenemos ahora, no existían los GPS, no teníamos el alcance. Gratamente hace 2 años tuvimos la visita de la familia del doctor Simons en Guatemala, y vinieron a buscarnos al MAGA para poder dar el agradecimiento que trabajamos con el legado del papá, el cual murió en los años 80, pero fue un profesional académico internacional reconocido, y prácticamente ellas contaban que cuando estaba el doctor Simons solo les enviaba un telegrama cada 3 meses con un breve mensaje: estoy vivo. Y nada más. Pero es lo que necesitan saber. Pero él entregó, digamos, en su trabajo la calidad a Guatemala así. O sea, él estuvo en la montaña durante 15 años recabando información para poder darnos el primer estudio de suelos. Y entonces, digamos que en la introducción de su libro dice claramente que este trabajo en el país es solamente preliminar. Y él decía, en el futuro se tienen que hacer más estudios. O sea, nos está dando la base para que Guatemala estudiara. En el año 2006 es cuando el MAGA, ante la presión internacional, porque resulta que ya internacionalmente ya los otros países ya van más avanzados que nosotros, el MAGA tiene la decisión, derivado siempre de fenómenos naturales. Tuvimos ustedes recuerdan Stan que tuvimos, el gobierno tomó decisiones para poder atender, y prácticamente los 8 departamentos más vulnerables del país por Stan fueron seleccionados para hacerles su estudio de suelos, porque queríamos determinar la vulnerabilidad del país, qué tipos de suelos tenía, cuánta recurrencia tenía, cuánta vulnerabilidad a los deslizamientos, a los derrumbes, movimientos de masas habían. Entonces por eso empezamos en el 2006. Así es como el MAGA incursiona. Derivado de una emergencia, surgió la necesidad de meternos en la temática de suelos y traer la era del 59 a la era actualizada. La era del 59 era una escala 1/250,000, ahora vamos al semidetalle a una escala 1/50,000. Entonces ahora tenemos más detalle a partir del 2006 y hemos empezado. O sea que aunque ya llevamos 17 años de experiencia en suelos, no le hemos dado la vuelta al país en 15 años como lo hizo el doctor Simons, nos hemos tardado un poco más, pero poco a poco hemos recibido un poquito más de fortalecimiento tanto de este ministerio como el fortalecimiento internacional, para que las proyecciones también ahora pinten de una manera diferente para proyectar con menos tiempo lo que falta del país. Pero se han tardado más, o nos hemos tardado más como institución, Rafa, porque existe una diferencia. Ya lo decías en el tema de la escala, pero podríamos hablar de diferencias concretas en el estudio preliminar que nos dejó el doctor Simon y lo que está haciendo el MAGA ahora con cada uno de estos estudios. ¿Cuáles son esas diferencias marcadas y por qué es que ahora toma más tiempo? Una gran diferencia, bueno, pintemos algo interesante. En nuestra era, nosotros como MAGA hemos hecho, derivado del estudio de suelos, también salió el derivado de otro producto que no hacemos, es la cobertura vegetal. La determinación de cobertura vegetal es nuestro inventario nacional de cultivos, que por cierto somos el único país en Centroamérica que lo hace. Y tenemos esa solvencia técnica muy buena de eso. Digamos que los estudios actualizados de ahora tienen herramientas que no tenía el doctor Simons. Nosotros tenemos acceso a imágenes satelitales. Nosotros vamos a campo, tenemos laboratorios de suelos, aunque no tenemos un laboratorio nacional de referencia todavía, pues la iniciativa privada, el sector académico tiene laboratorios, y también tenemos otros amigos internacionales que tienen laboratorios que no existían en aquel entonces. Entonces no sabemos detalles del estudio del doctor Simons. Lo que sí sabemos es que nuestros estudios ahora están con todos los componentes que conlleva,
Pero digamos que algo que nos ha hecho muy largo el camino es que, digamos que los ingenieros agrónomos están siendo formados con el estudio de suelos del Dr. Simons del año 59. Entonces, internacionalmente quedamos como que estuviéramos un poquito atrás. ¿Qué es lo que ha hecho el MAGA? El MAGA, al actualizar este conocimiento, nos ponemos en una vanguardia, y el punto de partida, ¿por qué ha tardado tanto? Es porque hemos estado formando incluso ingenieros agrónomos desde cero para poder convertirse en profesionales de suelos. Voy a poner un ejemplo. Países desarrollados de suelos tienen en la universidad digamos que 5.000 horas de suelos en todo su estudio. Guatemala, aproximadamente, dando un buen detalle, estudian los suelos como 500 horas. Entonces, digamos que hay un 10% contra un 90% que nosotros todavía tenemos que mejorar, y es donde ha servido que el MAGA tome la batuta en generación de información básica de suelos. O sea que nuestra información ha servido no solo para toma de decisiones, sino para formación de nuevos profesionales, para utilidad que va a servir. Entonces, digamos que hay muchos elementos que pueden pensarse que son muy tardados para hacer un estudio, pero son elementos muy importantes que ahora nos han llevado incluso a la plataforma internacional, y Guatemala ha quedado muy bien por el esfuerzo que está haciendo, porque lo está haciendo, digamos, muy bien. Que queremos acelerar, sí, podemos acelerar con recursos, podemos acelerar con apoyos, pero ya tenemos la experiencia. Incluso en el MAGA, alrededor de estos 17 años, han habido como 30 compañeros que ya no trabajan en el MAGA, pero se fueron con la formación de suelos. Entonces, la iniciativa privada, el sector académico, y están aplicándolo a Guatemala, y eso es lo que queremos, aplicar nuevos profesionales a Guatemala con ese toque que le faltaba a Guatemala si contamos de 2006 para atrás. Y eso me gustaría decirlo, porque hay muchas instituciones que son celosas de la información que generan, pero eso no sucede con DIGEGER. DIGEGER pone a disposición, el MAGA pone a disposición, por medio de DIGEGER, de toda la población que necesite esa información, que tenga acceso y que la utilicen, porque al final el objetivo del estudio es eso. Y yo quisiera preguntarle a Alexei dos cosas. La primera, si tuviera que decir 5 de los elementos que mencionaba Rafa, que nos permiten conocer ahora nuestro estudio de suelos y que no teníamos en el estudio del Dr. Simons, ¿cuáles serían esos 5 elementos que estos estudios nos permiten? Esa es una. Y la otra pregunta es, beneficios concretos que estos estudios le proporcionan a un productor X en Chimaltenango, por ejemplo, como lo decía Rafa. Perfecto. Vamos a hacer la analogía. Si nosotros miramos un balón de fútbol, si lo miras a 10 metros, solo vas a ver que tiene color negro o blanco. Pero a medida que tú te acercas al balón, les vas a ver las costuras, vas a ver la textura que tiene, vas a ver la ondulación que tiene dentro de su conformación. Eso mismo son los estudios. El estudio de Simons fue un estudio general, por lo cual la parte mineralógica, la parte de propiedades físicas, propiedades químicas, no lo tenía a detalle. Hay que tomar en cuenta también de que en esos momentos, y Rafa lo decía, de que cada 3 meses él venía y decía, estoy vivo. Recordémonos que en ese momento también teníamos solo telegramas, y el telegrama tenía costo por palabra, entonces era lo menos posible. La situación de las vías de acceso eran diferentes. En este momento nosotros tenemos tecnología que nos permite ver ese balón que es el suelo, ver cómo están los microorganismos que tiene, la característica, la dinámica de materia orgánica, cómo se está moviendo, cómo está la relación de la arcilla que está dentro del suelo, cómo está ese grado de evolución del terreno, cómo nos orienta a tener más información que nos permite ser más eficientes, más productivos. Entonces sí, esa comparación sería de que nosotros en este momento tenemos más tiempo porque estamos siendo más detallados en ver el suelo. A eso nos referimos al decir semidetalle. Exacto. Y con lo que decías, pediste 5 y te dieron más. ¿Ya dieron más? Sí. Los beneficios para el agricultor facilito, podemos indicar qué cultivo podemos colocar nosotros en función de sus condiciones óptimas. ¿Cuál es la textura necesaria? ¿Cuál es la materia orgánica que necesita? ¿Qué profundidad necesita? ¿Cómo debe ser el desarrollo de raíces? Y ya con toda esa información nosotros podemos decir, bueno, papaya la podemos colocar, sí, donde está en Petén, pero la podemos desarrollar también en Malacatán, la podemos desarrollar en Retauleu, la podemos desarrollar en Asunción Mita. Porque las propiedades del suelo lo permiten. Exacto. Ahí te digo uno. Segundo, nosotros podemos decir, en función del movimiento del agua, nosotros podemos decir, los nematos son microorganismos que
afectan a las plantas, pero ellos no se mueven por sí, ellos se mueven por el agua. ¿Qué pasa si tú vienes y colocas la capa de cómo es la humedad, cómo es el movimiento del agua, qué tan rápido se mueve el agua? Si ponemos esa capa, le ponemos la de textura en texturas arenosas, entonces vamos a ver y el perfil del suelo, la pendiente que puede tener, podemos ver cómo se podría mover un área donde hay mucha infestación de nematos y puede afectarnos en otras áreas. ¿Por qué? Porque se mueve por el agua lo mueve la pendiente, el agua se mueve por el espacio poroso que se tiene y por las condiciones que tiene el suelo. O sea, podemos hacer varios aspectos. Otro ejemplo, Chimaltenango. Chimaltenango, un problema importante ahorita que está afectando 15,000 hectáreas de brócoli, es las hernias. Hernia es un patógeno que lo que hace es que no produzca el brócoli. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos venir y decir, ¿cómo podemos determinar ahí el aluminio? Nosotros necesitamos inactivar el hongo. ¿Qué vamos a hacer? Aumentamos el pH. Entonces vamos hacia los suelos que tienen bajo pH, buscamos la capacidad, la concentración de aluminio intercambiable que tienen los análisis de suelo, le colocamos las bases totales que se tiene y nos da la cantidad de cal que podemos usar. Entonces podemos nosotros, en función de los suelos, en qué áreas necesitamos qué tipo de cal y qué lugares son las necesidades de encalado, y eso haríamos que entonces tendríamos menos patogenicidad de lo que es la hernia de las coles. O sea, sí tenemos varios aspectos importantes. Ahorita hay un componente que está desarrollando de cultivos promisorios. ¿Cómo podemos saber dónde podemos tener los cultivos promisorios? Si vamos hacia el estudio de uso actual, sabemos dónde está, pero con las nuevas con las características de los 10 departamentos que ya tenemos, nosotros podemos colocar esos cultivos donde podemos tener una mayor productividad. ¿Y qué pasa si le ponemos las carreteras? Podemos saber cómo podemos movernos hacia el sector de exportación y dónde tendríamos mayor valía, dónde el agricultor gastaría menos, dónde nosotros podríamos tener centros de procesamientos más adecuados. O sea, lo importante acá es que estamos teniendo la llave para ser más productivos, más eficientes con nuestros recursos suelo. O sea, la información es poder, dicen por ahí, y con esta información vamos a mejorar la productividad. Totalmente de acuerdo. Quiero hacer una pequeña pausa, el tema está súper interesante. Ok, por favor. Solo antes, Ángel, antes de ir a la pausa con nuestro segmento, le pedí aquí a producción que me hiciera el favor de alcanzarme esto, porque la verdad que pesa. Pero, por ejemplo, este es el estudio semidetallado de los suelos del departamento de Chimaltenango, que es del que hemos estado hablando, ¿verdad? O sea, pero si ustedes se dan cuenta, es un documento que tiene aproximadamente, bueno, hay 3 documentos acá, pero son más de 5 centímetros de grosor, donde me imagino que está toda esa información que acaba de comentar Alexei. De un departamento. De un departamento, o sea, esto, de veras, sí, voy a ver si lo logro. O sea, si hiciéramos analogía también en el contenido con el estudio de Simons, creo que el de Simons sería este libro, y aquí estamos, para todo el país, y aquí estamos hablando de un departamento. Si se dan cuenta, aquí está toda la información, hay tablas, que es lo que él acaba de decir, hay mapas, en realidad es un estudio bastante completo. Por eso pedí que me lo alcanzaran para Byron, te agrego ahí, para poderlo mostrar. Con lo que dices, con el estudio de Simons se tienen para Guatemala 68 diferentes suelos. En este momento, en los 5 departamentos que tenemos, van 478 diferentes suelos. En 5 departamentos, y todavía nos faltan más del 80% del territorio. O sea, la variabilidad que nosotros estamos encontrando nos da la oportunidad para ser más eficientes de acuerdo a cada unidad productiva. Hay un incremento del 1000% en cuanto al conocimiento de esta cantidad. Y es que lo estamos diciendo con propiedad ya científica, ¿verdad? Porque normalmente uno dice, bueno, es que Guatemala tiene gran variedad de climas y de suelos y todo. Pero ahora los estamos conociendo. Ahora sí tenemos la información. Está verificado, hay estudios que validan esa información. Y eso es lo interesante, ¿verdad, Ángel? Hoy sí, disculpa la interrupción. Si tengo una pregunta, la quiero dejar ahí para al volver de este segmento, porque creo que es importante. Pero vamos ahora a conocer también algo de lo que estamos hablando justamente, de lo que es el avance tecnológico en la producción, no solo agrícola, sino también pecuaria. Vamos a nuestra siguiente nota. Tecnología en el campo. Y es que al hablar de tecnología en el campo, ya en ocasiones anteriores hemos mencionado
el uso de robótica, robots. Hoy vamos a hablar de un robot avícola. Este contribuye a mejorar el comportamiento de las aves, lo cual resulta en una reducción de hasta el 50% en el picoteo de las plumas, un problema que dificulta la producción de aves, y el robot lo que hace es que mejora el comportamiento de las aves, también el vuelo en grupo mientras buscan comida. Uno de los modelos existentes es este que vemos, el T-Move, que con su variedad de sonidos y estímulos visuales contribuye a crear un mejor entorno, ya que las aves se estresan en muchas ocasiones y pues son menos agresivas. Dependiendo de lo que se produzca, permite ganar en términos de huevos para incubar o para el consumo, fertilidad, ganancia diaria en promedio de peso y conversión alimenticia con menores riesgos. Este tipo de tecnología, por si no lo sabían, funciona solo con 2 botones, no requiere ninguna instalación técnica. Además, se adapta a la granja, ya sea de pavos, gallinas reproductoras o de postura, gracias a su aplicación móvil o controles directamente en el robot. El T-Move se mueve al azar y con total autonomía en todos los galpones, incluso en los espacios más pequeños, en los más estrechos. Tiene la capacidad de sortear protuberancias y agujeros de una cama desigual. Su tamaño compacto también le permite pasar por debajo de comederos de bandeja. Este robot está diseñado para asistir a entornos extremos y las limitaciones de la granja. Es impermeable a altas concentraciones de amoníaco y es resistente al polvo y al agua. Es fácil de limpiar y está diseñado para resistir productos desinfectantes. Pero lo más importante es que contribuye al bienestar animal, porque las aves se mantienen menos estresadas. Esto permite una mejor producción, ya sea de carne o de huevos. Así que la tecnología no solo está en los suelos, Byron, también está en la producción avícola, y ya hemos visto varias notas de este tipo del uso de robótica que está mejorando en múltiples aspectos la producción en el tema pecuario. Claro que sí, Ángel, y es un poco lo que hablábamos desde el inicio, ¿verdad? Lo que nos obliga a estar actualizados, a ir al día y de la mano de la tecnología, que al final nos facilita un poco más el qué hacer en el campo, y no solo por verlo como facilidad, sino que lo hace más eficiente también a la producción. Creo que es tecnología que poco a poco va a ir llegando a Guatemala, alguna ya hay en Guatemala, y que nos facilita el trabajo agropecuario prácticamente. Y yo creo que tu comentario, Byron, empata exactamente con mi pregunta hacia Alexei, y lo mencioné también cuando estaba conversando Rafa. Accesibilidad a esta tecnología. Al final creo que esa es la importancia de los estudios que el ministerio está trabajando para ponerlo a disposición de la población. Alexei nos hizo la mención de algunos elementos básicos, por ejemplo, en el suelo de Chimaltenango, y de cómo podemos aplicarlos en la producción para mejorar nuestro rendimiento. ¿Es necesario tener una inducción o un conocimiento previo, Alexei, para poder interpretar estos estudios? Es decir, yo, productor de pequeña escala, ¿podría llegar al estudio, interpretarlo y aplicar estos conocimientos a mi suelo? ¿O sí necesito tener un conocimiento previo para poder interpretarlo y poder utilizarlo? Muy buena pregunta. Indicarte que es un estudio muy técnico, muy científico. Hay capítulos donde es fácil la lectura, donde están las orientaciones básicas, pero hay temas donde nosotros tenemos que, como MAGA, darles ese acompañamiento. Muy importante, te digo, este es mi primer año, después de 2 años que estuve, yo participé en la primera campaña con Chimaltenango y Zacatepeques. Yo regreso, yo era profesor de Escuela de Agricultura, entonces yo regreso a Escuela de Agricultura. Estoy ahorita viendo toda esa situación donde MAGA tiene mucha proyección a nivel de asistencia técnica. La situación de tener cada representante técnico por municipio nos ayuda para poder canalizar esa información. Hay una actividad que son las mesas técnicas agroclimáticas, donde se puede y se está realizando aspectos de relación del suelo, y las mismas personas de las mesas técnicas agroclimáticas refieren con los representantes de sede y los representantes de cada municipio, los técnicos del municipio, y nos piden las capacitaciones. Entonces lo importante es socializar la idea para que sea muy fácil, para que podamos entender lo que dice el estudio. El MAGA sí lo está haciendo. Lo está haciendo. A través de las mesas. Entonces. Lo está haciendo a través de las mesas. Los jefes de sedes departamentales solicitan capacitaciones tanto para sus técnicos municipales como también para las asociaciones que interactúan, los organismos que interactúan en los departamentos. Te digo, en septiembre hicimos una capacitación para San Marcos, hace 15 días hicimos una capacitación para Sololá. Ahora, a partir de la actividad de Sololá, una organización de no gubernamental nos piden acompañamiento para darles orientación sobre ello.
lo importante es tener esa situación, esa participación. Yo he participado en 2 mesas agroclimáticas donde miro a nuestros compañeros de MAGA indicando informaciones sobre el suelo. O sea, sí hay mucho interés de poder recibir la información. Sobre todo de la aplicación, ¿no? Y decirte también, hay que indicarlo, puertas abiertas, toda la información está disponible, está en la biblioteca virtual de MAGA, se reciben a nivel del correo de infogeográfica mago.gov.gt solicitudes y se atienden esas solicitudes. Como te digo, hay mucha interacción. Creo que lo importante ahorita es hacer la divulgación, el acercamiento, para que estemos siempre en contacto, para que al agricultor siempre le estemos dando esa retroalimentación del qué hacer, cómo manejar su suelo. Ya. Rafa, recuerdo yo que hace... no sé, tal vez unos 7, 8 años, te acompañé, o yo creo que fue viceversa, nos acompañaste como comunicación social del MAGA para poder conocer la experiencia de unos productores de Sololá con el estudio de suelos que tenemos justo acá, que es el de Sololá. Y fuimos con un productor que se dedicaba al cultivo de arveja china, si no estoy mal. Y él, de propia boca, o sea, un productor que estaba incursionando en lo excedentario y empezando a exportar, nos dijo cómo su producción se había incrementado por la aplicación simple del conocimiento de los suelos, la fertilización, el riego que necesitaba, la distancia entre cultivos, o sea, elementos que él pudo interpretar a raíz de este estudio. Ya nos dijo Alexei dónde podemos accesar, pero ¿tiene algún costo este estudio? ¿Qué puede hacer un productor, ya sea pequeño, mediano o un gran productor exportador que quiera tener acceso a esta información? ¿Qué tiene que hacer para obtenerla? ¿Y tiene algún costo? No sé qué, todo el acceso, ¿qué podemos hacer con esta información? Bueno, recordemos que la mayor parte de la satisfacción de estos estudios es que han sido hechos con fondos nacionales, fondos públicos del presupuesto nacional. Entonces, digamos que la metodología del MAGA es que es gratuito. Es gratis. Es gratuito. Eso es fundamental. Y sin ponernos de acuerdo, aquí tengo la fotografía de don Juan Tuy. Ahí está. Quien mencionabas. Sí. Él es precisamente parte de la historia nuestra en esto. Son productores que, digamos que han respetado mucho a los extensionistas cuando ven que los extensionistas utilizan la información. Entonces, es cierto, o sea, los extensionistas que han sido buenos usuarios de nuestra información tienen éxito en el campo porque tienen una referencia. Y nosotros, digamos que acá en la trinchera hemos estado generando los estudios, también claro que vamos a campo, o sea, Alexei es parte del equipo que también ha ido a campo a poder capacitar y conocer a los agricultores y extraer esas experiencias que ellos tienen, pero es cierto, o sea, a través del Centro de Información Estratégica Agropecuaria estamos convirtiendo incluso los estudios, el centro los utiliza y los convierte en boletines, en alertas, en información, digamos, asimilable y masticable para las personas. Teníamos un proyecto ahí que lo tenemos un poquito pausado, pero estamos generando una visión para generar información, como Colombia nos enseñó, generar datos de suelos para niños. Y en este caso es porque ayer, por ejemplo, en la celebración del Día Mundial de los Suelos, el director general de la FAO en Roma, él decía que los niños en China sabían muy bien que un suelo rojo es un suelo malo y suelo negro es un suelo bueno. Y parece un término sencillo, pero acá en Guatemala todavía falta que el sistema educativo le enseñe a los niños los suelos. O sea, los suelos debería ser un tema de parte de formación de los niños, empezando por ellos. Entonces creo que tenemos mucho que hacer. Nuestra información es científica, es cierto, los universitarios la entienden, pero tenemos que retroceder más para que las futuras generaciones ya sean usuarias muy, muy buenas, que tomen decisiones muy buenas para Guatemala en el futuro. ¿Y qué puede hacer un productor? Supongamos, yo sé que han trabajado directamente y hemos tenido el apoyo de productores de la costa sur para poder hacer los estudios, pero que también a ellos les ha servido la aplicación. Pero un productor, por ejemplo, de Occidente, que en este momento no tenga acceso a esa información, ¿qué tiene que hacer para poder llegar con ustedes, que ustedes lo puedan apoyar, le puedan inducir en el contenido y todo eso? Bueno, hemos tenido usuarios de todo el país, empezando, por ejemplo, los usuarios vienen y nos piden información del estudio de suelos del doctor Simmons todavía, porque incluso que hasta eso el libro ya está escaso. Nosotros tenemos todavía los 2 ejemplares, yo no sé cuántos más hay circulando, pero ya lo digitalizamos, lo convertimos en digital, empezando por ahí. Pero cuando se vienen a encontrar con la sorpresa que el MAGA tiene información más actualizada de su departamento, esto es todavía más atrayente. Entonces lo que tienen que hacer es acercarse al MAGA, el teléfono 2413-7370, el correo electrónico es infogeográfica@maga.gov.gt,
ir a la página del MAGA, como decía Alexei, y buscar la biblioteca virtual que ahora tenemos también como MAGA, o visitarnos acá en las instalaciones de la zona 13, visitar las oficinas de la DIGER. Nosotros nos hemos especializado en atención al cliente, atendemos a los usuarios de manera presencial, de manera correo electrónico, de manera telefónica. Tenemos usuarios, incluso estudiantes de Guatemala de doctorado que están fuera de Guatemala, que también se comunican con nosotros y les damos información. O sea, la idea es dar información y de esa manera nos beneficiamos todos. Repitamos el número telefónico, sí, Rafael. 2413-7370, es el teléfono, y el correo es infogeográfica@maga.gov.gt. Para que nuestros amigos de producción nos hagan el favor ahí de colocarlo y de postearlo también por si alguien desea consultarlo después. Claro que sí, porque lo importante de todo esto es, ya han escuchado ustedes, son años, mucho esfuerzo de trabajo, y pues es para que se use, ¿verdad? No se quede en un documento compilado ahí en una biblioteca, sino que darle el uso y explotarlo de la mejor manera posible. Rafa, eso me llega a preguntarte, ¿cuáles son los suelos más importantes que hay en Guatemala según lo que han logrado ustedes avanzar en este proceso? Según China, los negros. Según China. Bueno, esos son términos, digamos para niños. Para niños, para como los mencionábamos. Pero yo quiero hacer una mención. Fíjense que, por ejemplo, el tema de análisis mineralógico que hemos hecho también sobre Guatemala, cuando vamos al Laboratorio Nacional de Suelos en Colombia, ellos ven la proyección del análisis incluso de manera microscópica. Y cuando ellos han observado los suelos volcánicos que tenemos nosotros de ceniza volcánica, la verdad tenemos incluso infinidad de materiales preciosos. Incluso vamos al puerto de San José y tomamos una de esta arena negra que tenemos para empezar y lo vemos de manera molida, podemos ver todos los minerales preciosos que tenemos. O sea, si Guatemala en el futuro lo utiliza más y sabe dividir todo esto, podríamos tener mejores capacidades industriales para poder crecer y explotar más lo que tenemos. Es de tener cuidado en el tema de que, digamos, que cuando vemos las 96 categorías que tiene la determinación de cobertura vegetal, ahí se muestra que el 45% del territorio nacional es agrícola. Entonces quiere decir que tenemos buenos suelos todavía para poder seguir sembrando. Pero es interesante que hay necesidad de poder seguir conociendo los suelos. Por ejemplo, los suelos no solamente para sembrar, sino los suelos para reconocer la vulnerabilidad. Voy a poner el ejemplo de lo que nos sucedió con ETA y OTA, con el tema de Campur. Cuando analizamos un análisis previo en ordenamiento territorial, Campur está en una zona de suelos kársticos, hay cavernas abajo del suelo. Entonces, digamos que si ellos conocieran eso de antemano, tal vez Campur no hubiera existido en ese lugar, no era el más apropiado, digamos, para hacerlo. Ser habitable. Pero esos son los temas que queremos poner sobre la mesa para que en las futuras conformaciones de nuevos asentamientos, de nuevos pueblos, pues también sepamos ordenar la información. Entonces, al momento, sí les digo, tenemos 96 categorías y tenemos algunos suelos clasificados específicos que pueden beneficiarnos, que quisiera que Alexei nos dé el toque para poder mostrarnos en el tema de el beneficio, cómo se presenta a Guatemala. Gracias Rafa. Bueno, te explico acá. Todos los suelos tienen sus características positivas y sus características que tiene que uno manejar. Los mejores suelos, si me decís a nivel mundial, estaríamos los que tienen mayor contenido de materia orgánica, los molisoles. Nosotros en Guatemala, en los 5 departamentos que vamos, es el segundo orden de importancia en este momento. Los primeros, tenemos suelos jóvenes, que son los insectisoles, son los suelos que tenemos de mayor orden de importancia. Nosotros tenemos 6 en este momento, en los 5 departamentos que ya tenemos estudios. El orden más importante es los insectisoles, son suelos jóvenes que se están desarrollando, que están empezando a diferenciar sus horizontes, sus capas de suelo, donde la partícula más fina está moviéndose hacia estratos inferiores y se está depositando, está formando un horizonte donde sea barrial, como lo dicen los agricultores. Estamos hablando de los horizontes argílicos. Luego tenemos los horizontes molisoles, y muy importante, nuestros molisoles, por efecto de lo que es la posición en el relieve, se está moviendo con el agua y se están depositando en la planicie costera del Pacífico. Y el tercer orden de importancia son los andisoles. Los andisoles son los que son suelos desarrollados de ceniza volcánica. Tú agarras un terrón de un suelo andisol y no te pesa nada, no te pesa nada. Tienen unas características muy buenas para el cultivo, desarrolla las plantas muy bien sus raíces. Porque es suave. Porque es suave, fácil de que vaya penetrando.
al momento que tiene mayor capacidad de penetración, la misma planta está tomando los nutrientes de capas más profundas y se alimenta más. Lo único que tiene diferente es de que te retiene un elemento que es el fósforo. El fósforo sirve para desarrollar raíces, para formar granos para los cultivos que son de grano. ¿Qué tenemos que hacer? Solo conocer. Si sabemos que son suelos que te van a retener fósforo, lo que tienes que hacer es el mismo fósforo, no dárselo en una sola aplicación, como todos los agrónomos nos dicen, ¿verdad? El fósforo en una sola aplicación. En esos suelos hay que hacerlo en 4 o 5 aplicaciones, dárselo por poco, como es darle alimentación a los bebés. Entonces, la planta va a tomar. No es el tema... Si se le aplica de una sola vez, puede ser excesivo. Si se lo aplica de una sola vez, el suelo te lo quita, te lo agarra. Nosotros le decimos el término de agrónomo es fijación. Hay una fijación de fosfatos. Entonces lo único que te haces es haz una aplicación secuenciada y entonces no le das la oportunidad para que el suelo te lo quite, ¿sí? Hay otros suelos, tenemos, te decía que son 6, ya te hablé de 3. Los siguientes 3, unos suelos jóvenes, son los centisoles, donde solo tenés una capa arable, una capa buena para cultivar, y luego está la roca, está el talpetate. Entonces, ¿qué pasa? Puedes decir, esos suelos son muy pobres, pero ¿qué pasa si tú vienes y colocas cultivos que su profundidad regular son 10, 12 centímetros? No pasa nada, estás produciendo en esos suelos. El otro suelo que tenemos son los suelos alfisoles, en los cuales hay un movimiento de aluminio y hierro, se está diferenciando el aluminio y hierro, está aumentando la capacidad de fertilidad, pero se están moviendo sus elementos importantes que son calcio, magnesio, sodio y potasio. Y el otro que tenemos son los suelos que se rajan cuando está en verano. No sé si te has dado cuenta, en algunos lugares donde tú vas caminando y en verano miras unas grietas. Tú puedes meter un cuchillo, tú puedes meter algo y puedes ver que el tamaño de la grieta, tanto en anchura como en profundidad. Y si tú vuelves en época lluviosa a ese lugar, vas a ver que esa grieta ya no la miras. El suelo cierra y miras como un montículo. Son los vertisoles. Esos suelos lo que tienen mucha cantidad de arcilla. ¿Qué tienes que hacer? Su problema es para la mecanización. Tienes que hacer la preparación del suelo con una humedad suficiente, porque si no te vas a dejar tu maquinaria enlodada, no la vas a sacar, o si lo haces muy seco, no va a penetrar la profundidad que se necesita. Para situaciones de transmisión en los suelos vertisoles necesitas poner 5 hiladas, porque tiene la capacidad de sacarte un poste de luz. Entonces es como conocer cómo estamos en este momento. Y en realidad es como tener una receta de cocina, me acaba de dar al que esté ahí. O sea, sí. ¿Qué vamos haciendo con cada uno de los elementos? Y esa es la importancia justamente de tener esta información, porque no es el mismo tratamiento para todos los suelos en todas las regiones. De hecho, como lo mencionabas, basta ir en una carretera y ver en donde hay cortes en la montaña para ver la diferencia de un suelo en 2-3 kilómetros de un suelo a otro, la diferencia que tenemos. Si no conocemos esa información, ¿cómo lo vamos a tratar? Sí, hablando de esos cortes, ves las capas, ¿verdad? Ves las capas. Y la gente a veces no se explica eso. Y esas capas nosotros le decimos horizontes. ¿Oíste? Esos son los horizontes. Esos son los horizontes. Claro. Y tú lo que miras ese corte, nosotros le llamamos perfil. Es el perfil del suelo, o sea que tiene diferentes capas que son los horizontes. Y ahí quería yo llegar, tal vez producción nos va a hacer favor de colocar algunas imágenes ahí, porque las tenemos, de cómo se desarrolla un estudio de suelos, pero brevemente, Rafa, ¿podés contarnos cómo se hace un estudio de suelos? Y también, honor a quien honor merece, yo creo que hemos tenido bastante apoyo de la cooperación internacional en el desarrollo de estos estudios. Tal vez nos puedes mencionar primero cómo se hace un estudio de suelos y después cuál ha sido la importancia de esa cooperación. Sí, para hacer un estudio de suelos son varias etapas. Y la verdad que si cuantificáramos el costo, digamos que siempre tenemos que hacer un costo, pues la verdad que sí es un poquito cargado el presupuesto y quizás sería un poquito difícil, es decir, que nos autoricen un estudio. Entonces el MAGA lo que hemos hecho es de que un estudio no lo terminamos en un año, nos hemos tardado un poquito más de tiempo porque lleva varias etapas. La etapa inicial, digamos, que no lo hacemos, es la comunicación interinstitucional nacional. Tenemos que informar a los departamentos. Por ejemplo, si tomamos el caso de Chimaltenango, tuvimos que informar a todas las municipalidades del país, a las autoridades, que no solamente el alcalde es la autoridad, sabemos muy bien y respetamos las autoridades locales que tienen. Tenemos que ingresar a todas las autoridades para divulgar la importancia del estudio de suelos. Entonces, después de pasar esa etapa que se le llama socialización y tener las autorizaciones de todos para poder intervenir,
es donde ya el MAGA entra y estamos entrando a municipio por municipio para poder conocer los territorios. Hay un trabajo previo de gabinete en el cual los especialistas seleccionan todas las áreas, porque no vamos a ir a barrer el país de manera al azar, sino que digamos que hay un procedimiento en el cual se toma ya las áreas que van a ir. Exacto, una planificación técnica. Pero cuando entramos allá coordinamos con las autoridades locales, a las cuales agradecemos siempre la apertura, porque cuando entienden la importancia de generar información, pues también se apuntan y quieren ser parte de la historia, ¿verdad? Es parte de esto tan importante. Pero vamos al contacto con las autoridades locales, al contacto con los líderes comunitarios, a la ubicación del terreno, que tienen que ubicarse los especialistas en el área, y luego de eso empiezan una identificación del suelo que se le llama cajuela. Entonces hay que hacer esa visita en los puntos, que no trajimos el mapa de puntos, pero hemos hecho como 12,000 agujeros en todo el país hasta este momento. Es lo que hemos, y podríamos con nuestra base de datos regresar a un punto para ir a hacer algún arreglo, una verificación. O sea, quiero decir, podríamos regresar a cualquiera de esos 12,000 puntos que estoy mencionando. Hay una comprobación del suelo que se le llama barrenaje, y después viene la descripción del suelo, que eso sí, digamos que el técnico no puede ser que el primer día que vino ya lo sabía. Hubo una etapa previa de preparación para él también, para tener esa capacidad de describir el suelo, y se llenan unas fichas técnicas donde se toman los datos. Entonces con esto ya después pasamos a la etapa de las calicatas. En las calicatas ya se toma, hay una etapa de tomar muestras de suelo que vamos a llevar a los laboratorios de suelos. ¿Qué es una calicata? La calicata es una abertura que digamos que acá en la, no sé si alcanzan a ver la fotografía, pero es un agujero grande donde prácticamente se toman las lecturas de lo que Alexei mencionaba, el tema del perfil, el tema de observar los horizontes que tiene el suelo, describir cómo está. Entonces, pero sí tiene que hacerse un trabajo grande de poder hacer una excavación para poder hacer ese análisis del área que se menciona. Entonces, se toma, también estamos haciendo monolitos, se toma de la misma calicata un perfil, o se lleva un cajón en el cual se pone en la pared y se extrae un perfil de suelo, una columna de suelo que después, a través de un proceso de reactivos químicos que se utilizan, se solidifica y se convierte en un monolito de suelos. En otros países ya hay museos de suelos. Nosotros estamos en el proyecto también ahora, con la visión y el apoyo del señor ministro, de crear el primer Museo Nacional de Suelos para Guatemala. Ya tenemos 56 monolitos, y 3 de esos ya los exhibimos en el Museo Nacional de Suelos de Colombia. Entonces, digamos que a través de un Museo Nacional de Suelos podríamos conocer todo el país sin necesidad de viajar, conocer cómo está nuestro país. Bueno, entonces hasta ahí más o menos lo que estoy diciendo, se recaba toda la información técnica, después venimos al gabinete, y en el gabinete se procesa toda la información para ya empezar a editar ese libro que ustedes ven, que sí es muy importante en el detalle. Hasta ahí más o menos resumo el procedimiento, que parece fácil decirlo, pero lleva un montón de digamos, de elementos que no solamente económicos, sino de capacidad de asistencia que necesitamos, porque también necesitamos expertos que tengan la experiencia para esto. Entonces nuestro equipo a veces nos rebasa un poquito algunas temáticas y tenemos que acudir al llamado internacional para poder terminar nuestro estudio. O sea que podríamos decir, primero una etapa de planificación estratégica, después la coordinación con las autoridades locales y los líderes de las comunidades, ya determinamos en qué ubicaciones, después va el proceso técnico de la obtención de la información y después la depuración para poder editar. O sea, es un proceso bastante largo y que ustedes están trabajando un detalle bastante minucioso para poder contar con esa información. ¿Me permites? Sí, por favor, Alexei. 2 cosas que dijiste. Indicabas que era una calicata. Y la calicata es el lugar donde nosotros vamos a tomar la muestra, donde decimos es el perfil modal. Y voy a hacer un ejercicio para que sea bien claro para nuestra audiencia. Por favor. Nosotros vamos a hacer ahorita un perfil modal de los 4 que estamos aquí ahorita en la actividad. Habemos 3 que tenemos pelo, disculpa Bayro, y 1 que no tiene pelo. Entonces, en este momento hay más personas con pelo, ¿sí? Pero miramos que acá hay 2 personas que tienen lentes. Y una persona de estos 3 que tienen pelo no tiene lentes. Entonces, si nosotros fuéramos las observaciones, la calicata se haría acá con Ángel o con Rafael. ¿Por qué? Porque nosotros 3 tenemos pelo, tú eres una inclusión, tú eres diferente. Lo que más se repite son personas con pelo. Pero de ahí que se repiten personas con pelo, hay 2 con lentes. Entonces, tú haces la toma de muestras con Ángel o con Rafa.
¿sí? Ese es el perfil Son modal. las características que más se Exacto. repiten. Y si nosotros venimos y vimos que Byron es un suelo que no lo hemos visto antes, tomamos calicata con Byron, porque es una inclusión. Y si esa inclusión ya la vimos en otro departamento, solo lo referimos, ¿sí? O sea, acá la calicata estaría entre Ángel y Rafa. Ya. La inclusión estaría con Byron. Así es como se hace la selección estratégica de dónde tomar la muestra. Tomar muestra. Luego, vistes, hacemos un agujero de 1,5 metros, 1 metro de ancho, ¿sí? Y 1,20 de profundidad. Y entonces entra el edafólogo y toma la diferenciación de cada una de las capas. Nosotros hicimos horizonte y toma muestra de cada uno de los horizontes. Y eso es lo que se prepara. Una muestra para análisis físico, una muestra para análisis químico y una muestra para análisis mineralógico. Si vieron 5 capas, él trae 15 muestras de ese lugar. 3 por cada horizonte. Que trae 15. Entonces ya lo refiere. Entonces ya nos toca realizarlo, mandar a datos de laboratorio para empezar a ver cuál es el suelo que nosotros tenemos. Me imagino que de ahí surgen los monolitos. Expliquémosle a la gente qué contiene un monolito cuando hablamos de Bueno, los, ¿qué? 56 monolitos sí. que tenemos. Bueno, me hubiera gustado tener una fotografía del monolito para poder hacerlo más gráfico. Pero producción creo que lo va a colocar en este momento ahora que lo expliques. Pero digamos que el monolito ya es una columna de suelo, la cual se pone en un cajón, para decirlo en palabras no técnicas, el cual lleva un procedimiento que el Instituto Geográfico Agustín Coazzi de Colombia nos enseñó. Ellos tienen una metodología y nosotros hicimos un manual porque la intención era no solo que nos vinieran a hacer el monolito, sino nos enseñaran a hacerlo. Nuestros técnicos guatemaltecos ahora del MAGA saben hacer monolitos de suelos. Y eso es bien interesante porque hemos contribuido incluso con algunas instancias, incluso hasta privadas, para poder ayudarlos a enseñar y replicar este conocimiento para que aprendamos a hacer eso. Se solidifica entonces la columna de suelo a través de un procedimiento de reactivos para que después se para la columna y la columna ya solidificada puede enseñarnos toda esa estructura y toda la historia de ese suelo, de esa región. Entonces, digamos, como lo he dicho, la misión nuestra ahorita es establecer el Museo Nacional de Suelos y si lo logramos a nivel latinoamericano vamos a tener una posición muy importante porque Guatemala ya tiene datos para enseñar. Rafael, en datos sencillos. Entonces, el monolito lo que tiene son todos los horizontes que encontraron en una calicata. En ese agujero que se hizo, los horizontes que hay, ya se hizo el estudio y entonces se ejemplifica y ese es el monolito. Es una copia fiel. Es una copia fiel de ese. Indicarte que para hacer un monolito se toma 2 días para hacerlo. Porque es como una situación de arqueólogo, que vamos a meter una caja como que fuera de muerto a la pared del suelo. Sí. Empezamos a escarbar porque esa caja tiene 5 a 7 centímetros de ancho. Entonces le tenemos que dar ese 5 o 7 centímetros de ancho en ese 1,20 de profundidad que tiene. Y la empotramos en el perfil y luego a los 30 centímetros fuera de la calicata empezamos a perforar para jalar. Para poder tomar la sección. Exacto. ¿Y qué es pasa? Como una analogía como cuando se corta un pedazo de pastel. Exacto. Para poder extraer las capas y poderlas ver. ¿Y quieres que te diga algo? Hay veces de que en el último momento, cuando estamos jalando, se cae una porción. No sirve ese monolito y nos toca pasarlo al otro lado de enfrente. Ese trabajo, como te digo, dura por lo menos 2 días. Es un sitio muy exacto. Estamos varias personas, se colocan sostenedores para que eso vaya despacio. Es una situación muy especializada, pero sinceramente cuando sacamos la calicata, el monolito de la calicata, nos sentimos tremendamente contentos al haberlo hecho. Es muy gratificante porque ya tenemos una copia fiel de lo que vimos. Excelente. Y bueno, se nos está agotando el tiempo, Ángel. Sí. Y dejamos en el tintero una pregunta que le hiciste a Rafa, y pues honor a quien honor merece también. Rafa ya no nos contestó. ¿Qué papel juega la comunidad internacional? ¿Cómo es de que el MAGA pues ha logrado también con esos apoyos llegar hasta donde estamos? Bueno, pues nosotros como MAGA hemos tenido el respaldo. Por ejemplo, el MAGA ha pensado estratégicamente y hemos tenido guatemaltecos
y profesionales que se han sumado a nuestro equipo que nos han ayudado mucho. Si ustedes recuerdan el caso del doctor Simons, que estamos hablando del año 1959, tuvimos un doctor José Miguel Duro en el 2006 también, que nos ayudó a poder abrir nuevos horizontes y tuvimos la alianza con el gobierno de Colombia. Colombia en ese entonces tenía 83 años ya de experiencia en suelos. En el 2016 fueron ganadores del Premio Mundial de Suelos Glinka en la FAO Roma. Entonces eran buenos socios para nosotros, lo han sido hasta este momento. Pero digamos que el caso de Colombia nos ha dado conocimiento, pero digamos que recursos financieros no. Eso no establecía la cooperación sur-sur de ellos. Así es de que había que abrir un poquito más la visión. Hemos tenido la grata satisfacción de que digamos que en los últimos gobiernos los mismos presidentes de la República se han involucrado en esta temática de suelos y tuvimos presidentes que nos ayudaron. El presidente Jimmy Morales incluso llevó a la comitiva de presidencia guatemalteca hacia Colombia para ir a pedir apoyo más para los suelos de Guatemala. El doctor Yamatei también en sus visitas presidenciales a Colombia ha incluido el pedir el apoyo para que se fortalezca esta temática. Que podemos mencionar, los gobiernos anteriores también ofrecieron el fortalecimiento. Entonces ha habido un apoyo. ¿Por qué Colombia, Rafa? ¿Colombia es referente en este tema? Colombia en América es un país que se ha desarrollado. Actualmente ya tiene 87 años de experiencia generando estudios de suelos. Entonces tienen su laboratorio nacional de suelos, tienen profesionales, incluso tienen expertices académicas que nosotros no tenemos. Tienen ingenieros agrólogos, edafólogos, geomorfólogos, que nosotros no tenemos. Entonces digamos que hasta académicamente sí están más adelantados en el tema de suelos. Satisfactoriamente, aparte de Colombia, ya este gobierno, esta administración nos ha ayudado mucho. El señor ministro, el ingeniero Edgar de León, nos ha apoyado mucho a poder posicionarnos más. Porque ya este año estuvimos participando como MAGA en la asamblea de la Alianza Latinoamericana de los Suelos, conocida como ADLAC, en la cual se reúnen todos los países de Latinoamérica para hablar qué están haciendo en suelos. El MAGA gratamente se presenta con toda la historia de lo que estamos haciendo y demostramos que no somos unos bebés en suelos, ya tenemos un camino recorrido y entonces nos permite ser la plataforma para llegar a la Asamblea Mundial de Suelos, en la cual la Alianza Mundial de los Suelos que preside FAO nos ha apoyado mucho ahora también. Y algo interesante, nos hemos acercado a todos con la visión de que así como Colombia nos ayudaba, pues que nos den conocimiento, que nos den asistencia, nos den fortalecimiento, y hemos tenido la satisfacción de tener incluso nuevos socios. La FAO mundialmente ahora ha implementado nuevos proyectos en los cuales próximamente para el 2024 vamos a tener financiamiento para generar algunos detalles interesantes sobre el tema de fertilidad de suelos para Guatemala, que próximamente el señor ministro lo va a inaugurar. Pero adicional a eso también tenemos el fortalecimiento del Reino de Marruecos, también tuvimos la experiencia de como MAGA conocerlos y también se quieren sumar al tema de suelos para apoyarnos en el tema de Guatemala. Entonces hemos tenido socios, como he dicho, solamente desde la parte técnica nos asisten, pero también tenemos nuevos socios que nos han apoyado. El gobierno de Estados Unidos nos ha apoyado en gran manera para poder crecer. Entonces digamos que estos 17 años han sido de buenas experiencias, pero hemos tenido nuevos socios que se están sumando, que también nos van a respaldar de otra manera que es tan necesaria para poder crecer nuestro trabajo. ¿Podemos decir, Rafa, que Guatemala, gracias a todo esto, ya es un referente en la región con el tema de estudios de suelos? Sí, podemos decir. Sí, a nivel Centroamérica somos el único país que hace este tipo de trabajo con este detalle y calidad que estamos mencionando. A nivel Latinoamérica, nosotros tenemos la ventaja que el país todavía es un país que podemos ir a los 340 municipios. Hay países más grandes que nosotros que no tienen acceso ni siquiera al 100% de su territorio. Entonces nosotros sí tenemos esos accesos, tenemos esa comunicación, sí, tenemos una buena referencia, incluso en la Asamblea Mundial de los Suelos y en el Simposio Mundial de Suelos que presentamos en Roma, precisamente Alexei y yo fuimos los expositores de parte de Guatemala para enseñar estas experiencias que tenemos como Guatemala. Bueno, interesante todo este tema y seguramente nos van a quedar muchos temas que seguir abordando en cuanto al respecto, pero hablando de que nosotros sí podemos viajar a todos los lugares de Guatemala, los quiero invitar a que nos acompañen a Rabinal, Baja Verapaz, donde vamos a conocer cómo ha impactado de forma positiva la recuperación de un sistema de riego para que los productores locales mejoren sus condiciones de vida. El productor destacado.
La aldea San Rafael, ubicada a 4 kilómetros de Rabinal, Baja Verapaz, se caracteriza por la producción de granos básicos y pasto para la alimentación del ganado. Sin embargo, dicha producción peligraba por el daño en los sistemas artesanales de riego a causa de las lluvias. Y si queremos nosotros sembrar algo, tenemos que sembrar cuando el agua de Dios venga, va. Entonces, gracias a Dios, ya por el parte del MAGA, de que nos ayuda con esas tuberías, vamos a lograr sembrar maíz, frijol. Con los materiales entregados por el Ministerio de Agricultura se garantiza una buena producción y se fortalece la seguridad alimentaria en cumplimiento de la política general de gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Se va a maximizar el uso del recurso hídrico, el recurso agua. Eso les va a ayudar a ellos a poder conducir el agua de una mejor manera, alrededor de 580 metros más o menos. El sueño se nos ha hecho porque hoy por hoy nosotros estamos ya recibiendo el material. Pues yo considero de que hoy vamos a mitigar la problemática que hemos sufrido, y yo le agradezco más que todo al MAGA, al gobierno central, ¿verdad? Que hoy ellos son los que nos están aportando. Con estos insumos se ha beneficiado a más de 200 familias de la zona que podrán obtener hasta 3 cosechas al año. Bueno, interesante cómo el suelo y el agua obviamente son elementos muy importantes para nuestros cultivos, Ángel. Y lo que hablábamos, sabiendo qué propiedades tiene el suelo y qué requerimientos hídricos tiene, pues también el acceso a agua es fundamental, y el MAGA está trabajando fuerte en brindar estos servicios y acceso a riego a todos nuestros productores. Antes de las conclusiones, Byron, tenemos preguntas de nuestros usuarios y quisiera hacer 2 específicamente. Una que nos están consultando qué sectores productivos están utilizando ya los estudios de suelos, y otra que yo creo que se mencionó solo el número, pero nos preguntan qué departamentos tenemos ya con estudios y cuáles son los próximos ya a publicar. No sé quién de los dos. Respondo lo de los estudios. Tenemos 5 publicados, sería Guatemala, Chimaltenango, Sololá, Zacatepeques, Escuintla. Tenemos ahorita finalizada la etapa de campo 3 departamentos más, que es San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango. Considero que en finales del último trimestre del 2024 ya tendremos los estudios finalizados y publicados. Y tenemos 2 que están iniciando fase de campo, que es Chimaltenango y Chiquimula y lo que es Zacapa. Serían los que están iniciando fase de campo. En el año próximo, en el año 2024, iniciamos la parte de campo para 3 departamentos más, que sería El Progreso, Quiché y Baja Verapaz. Ahora, con respecto a la segunda pregunta. ¿Qué sectores están utilizando ya esta información? Sí, específicamente, digamos que podemos mencionar nosotros el tema del sector café. Está utilizando la información, lo ha utilizado. Anacafé ha sido un socio para nosotros especial en este tema y nos ha permitido tener acceso también a su producción, así de que podemos decir que nuestro estudio, incluso si revisan ustedes el estudio, tiene los créditos de todos los productores que han participado también en esta información que hemos hecho. El sector palma de aceite también es un usuario que utiliza nuestra información también para poderse eficientar sus procesos. El tema del sector, por ejemplo, azucarero, también ha utilizado la información de suelos, y poco a poco se han ido sumando más clientes, digamos, al tema de la utilización. Ahorita regularmente, por ejemplo, hasta las Export está acercándose a nosotros para poder dar uso a nuestra información. Entonces consideramos que poco a poco tiene que seguir creciendo la capacidad. Para nosotros hemos repartido los estudios a nivel nacional. Hemos repartido nuestros estudios, hemos hecho ejemplares de 1,000 o 2,000 ejemplares de impresiones para poder repartirlos en todo el país, y digitalmente se ha replicado por todo el país. Entonces también esperamos de que sea más utilizado de manera académica, como había mencionado, los estudiantes nacionales y estudiantes guatemaltecos que están estudiando incluso niveles de doctorado fuera del país, también son usuarios de nuestra información. Entonces esperamos que siga creciendo la capacidad de demanda del país, y actualmente, por ejemplo, hasta incluso todas las municipalidades del país han estado utilizando nuestros estudios de suelos para el tema del ordenamiento territorial. Entonces eso ha sido muy gratificante, el poder ver el uso que le estén dando. Nosotros seguimos produciendo, pero queremos que sigan creciendo los usuarios también. Creo que es satisfactorio saber que el trabajo de
tantos años que ya está el MAGA terminando con estos departamentos que nos mencionaba Alexei, se está utilizando. O sea, al final esa es ese es el objetivo, claro, que sirva para una aplicación real y que mejore la productividad de todos nuestros agricultores, Byron. Correcto. Bueno, llegamos a la parte final de este nuevo episodio de MAGA Podcast, y antes de despedirnos, pues quisiera darles el espacio a nuestros invitados para que nos den las respectivas conclusiones. Una conclusión breve ahí acerca del programa que tuvimos. Alexei. Ok, gracias. Primero agradecerles a ustedes, a los usuarios del podcast MAGA, indicarles que se acerquen, que en función de lo que son los grupos organizados, cooperativas, asociaciones, puedan abocarse con el técnico municipal y a través de él solicitar las capacitaciones y la expresión de información que podemos nosotros con gusto realizarles. Ha sido gratificante esta invitación y lo más importante es que el agricultor puede tener más información sobre ello. Muchas gracias. En mi caso, quiero recalcar que ayer fue un día muy importante al celebrar el Día Mundial de los Suelos. El tema de este año en la celebración fue el suelo y agua, fuente de vida. Y fue un tema muy acertado porque nos recuerda la importancia de cuidar los recursos. Por ejemplo, se hizo el énfasis de que en la supervivencia de nuestro planeta depende del precioso vínculo del suelo y el agua, y que más del 95% de nuestros alimentos proviene de estos dos recursos fundamentales. Entonces, queremos recalcar esta importancia, agradecemos este programa porque se pone conciencia a Guatemala de que tenemos que mejorar en la temática de estudiar más los suelos. Agradecemos a los cooperantes que nos han colaborado, ayer hicimos énfasis hasta de UICN, que se ha metido a meternos el hombro en Guatemala para este tema muy relevante, la Alianza Guatemalteca de los Suelos, que estamos viendo que nos estamos uniendo, y eso es muy apropiado para Guatemala. Queremos llegar a, en el futuro, tener hasta una ley de suelos que nos permita tener garantías y respaldos, hasta incluso económicos, que el país dé sus capacidades para mejorar, así que seguimos trabajando y aportando con mucho gusto. Hasta donde hemos llegado solo nos muestra que tenemos mucho que hacer también. Gracias, Rafa. Bueno, yo nada más decirles que aprovechen este estudio. Realmente hay muchos años, mucho esfuerzo, mucha inversión, y son necesarios para que podamos no solo mejorar nuestra producción, sino, como bien decía Rafa, y me llamó mucho la atención, que incluso puede ser para otro programa, cómo estos estudios pueden hacer aportes muy importantes para el ordenamiento territorial y evitar, obviamente, desastres como que lamentablemente hemos sufrido en este país. Recordemos que Guatemala es un país con alta vulnerabilidad a desastres, y si conocemos los suelos donde vamos a autorizar una residencia, una aldea, no sé, una colonia X, pues que las municipalidades lo usen y lo tomen muy en cuenta antes de autorizar licencias, que sepan sobre qué se está construyendo y qué podemos prever a un futuro. Creo que eso es una parte bien importante que no la debemos descuidar. Muy acertada conclusión, ya lo mencionaba Rafa con el tema de Campur, ¿verdad? O sea, la utilización del estudio no se limita al tema agrícola, hay otras aplicaciones que pueden ser perfectamente utilizadas. Bueno, y mi conclusión es: la información es poder, y sabemos que hay prácticas ancestrales muy arraigadas en nuestros productores, pero podemos mejorar nuestra productividad, podemos mejorar nuestro rendimiento si a estas prácticas, a estos conocimientos ancestrales les aplicamos tecnología, innovación, conocimiento que el Ministerio de Agricultura por medio de la DGGER está desarrollando para todos ustedes. Así que no tengan miedo, acérquense, consulten, llamen, lleguen a la sede del MAGA, pidan la información, pregunten cómo utilizarla, y estamos seguros que va a ser de mucha, pero mucha utilidad y va a mejorar su producción. Esa es mi conclusión. Y pues bien, agradecer a nuestros invitados de hoy, un tema bastante interesante que creo que no nos alcanzó el tiempo para todo lo que falta todavía desarrollarlo. Vamos a tener una próxima oportunidad, primero Dios, para poder completarlo. Y también recordarles y agradecerles a nuestros usuarios la sintonía, que pueden encontrar este y otros episodios en Spotify. Nos encuentran como MAGA Podcast. Por favor, suscríbanse, recomiéndennos, denle like a través de nuestras redes sociales, también en las plataformas donde estamos en vivo, que es Facebook y YouTube. En YouTube nos encuentran como Guatemaga, en Facebook como maga.gt, en TikTok, Instagram y X o Twitter como MAGA Guatemala. Así que muchas gracias, Byron. Llegamos al final de este programa, pero estaremos seguramente en una próxima oportunidad. Seguramente que sí. Hasta la próxima y gracias por su amable atención. Gracias a todos. Saludos.